Y vamos a otro caso que también ha marcado la agenda durante las últimas semanas, porque mañana martes va a continuar la formalización en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que está imputado por delitos de violación y también abuso sexual. Desde el Ministerio Público pidieron la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la ex autoridad del gobierno, quien arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Queremos profundizar en este tema, entender lo que va a pasar en las próximas horas, y para eso vamos a tomar contacto con Javier Couso, abogado constitucionalista y además académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, Javier? Qué gusto de conversar con usted hasta ahora. Buenos días, Davor. ¿Cómo está usted? Bien, aquí monitoreando, tratando de entender las posiciones del Ministerio Público, de la defensa, la determinación que va a tomar el juez el día de mañana. En su experiencia con los antecedentes que se han ventilado mediáticamente, ¿se sustenta una prisión preventiva? ¿Debe ir a la cárcel Manuel Monsalve? ¿Es hoy un peligro para la sociedad o no? A ver, los motivos por los cuales se toma esta decisión eventualmente de la prisión preventiva, que es algo sumamente grave, cualquier persona que sufre la pérdida de su libertad debe ser por motivos calificados, no son solamente peligro a la sociedad, son básicamente peligro de fuga, peligro para la víctima o la sociedad, y en tercer lugar, y esto es muy importante para este caso, para el éxito de la investigación ante la posibilidad de que haya una obstrucción a esta misma. ¿Por qué digo que esta es la más, a mi juicio, relevante? Es poco plausible que una persona, digamos, de la notoriedad y con una conducta previa y irreprochable desde el punto de vista penal, como el señor Monsalve, se dé la fuga. Pero es posible, atendido lo que ha ocurrido en el último mes, que el juez considere que su libertad puede representar un peligro para la investigación. El Código Procesal Penal lo que establece es que esto es especialmente el caso cuando hay la posibilidad de que se induzca a testigos o a otras personas a que den un testimonio falso o a que pudiera poner en peligro elementos probatorios. Y a la luz de lo que ha ocurrido el último mes, en particular, estas órdenes que se dieron por parte del ex subsecretario Monsalve a la PDI, dando ya el antecedentes de que había una investigación penal en su contra o de la posibilidad de aquella, yo creo que es altamente probable que se dicte la prisión preventiva en su contra. Ya, y en ese escenario, en lo que usted nos describe y también en lo que hemos escuchado públicamente, hay un relato muy verosímil, por lo menos así lo han ponderado todos los que han intervenido en este caso y también han comentado los hechos que son de público conocimiento. ¿A qué argumentos cree usted que puede recurrir mañana la defensa, los tres abogados que defienden a Manuel Monsalve, que lo veíamos en el día de ayer en reunión con su defendido? Dicen van a apelar a que no haya prisión preventiva y que tienen argumentos que se van a exponer en las próximas horas. ¿Por dónde debería ir ese argumento, esa apelación, para intentar convencer al juez? La argumentación tiene que ir por el lado de que el imputado, de que no hay antecedentes para que siquiera se pueda presumir que él pudiera tener participación culpable en este ilícito. Es improbable o que eventualmente se plantee que no hubo un ilícito, que no hubo un delito, porque hubo un acto sexual consentido. Me parece, por otra parte, sin embargo, que, y sin entrar al fondo, porque no es mi especialidad el derecho penal, pero desde el punto de vista de lo que se ha planteado por parte de la defensa, o que ha trascendido que ha planteado la defensa, esto es que el señor Monsalve no recuerda nada de lo ocurrido en la noche del 22 de septiembre al 23, a la mañana del 23 de septiembre, aparentemente ha sido refutado por personas que trabajan en el hotel donde él residía, que han planteado que bajó a pedir una llave, que ayudó tomando, digamos, del brazo a la víctima a entrar al hotel. En fin, una persona que está en un estado de tal ebriedad que no recuerde nada, es difícil imaginar que pueda ayudar a llevar a una persona que sí lo está a poder sostenerse en pie y que luego baje a pedir una llave. En fin, me da la impresión que es poco probable que el juez acepte la tesis de la defensa de que aquí no hay ni siquiera un antecedente para pensar fundadamente que pudiera tener participación culpable de un delito. El señor Monsalve, además, cabe agregar otra cosa. El señor Monsalve
ha sido formalizado por dos delitos. Uno ocurrido la noche del 22 de septiembre, que sería violación, pero otro ocurrido la mañana del día 23, que sería abuso sexual. Y en este otro, el propio Monsalve no ha sostenido que no recuerda nada. Él dice haber despertado y la víctima lo ha acusado de un abuso sexual, de un segundo delito, cuando Monsalve ha declarado ya haber estado despierto, haber recuperado, por decirlo así, su conciencia. Javier, y el hecho de que este sea un caso tan mediático, donde hemos escuchado tantos testimonios, incluso el presidente de la República tuvo que declarar ahí como testigo de manera voluntaria, está todos los días en la prensa, llevamos un mes con esto. ¿Cuánta presión recibe un juez de la República que tiene que ponderar esto cuando el juicio mediático ya prácticamente está hecho? Yo creo que en Chile hay una cierta tradición, particularmente en la justicia penal. Recordemos que la justicia procesal penal en Chile fue objeto de una de las reformas más significativas que ha tenido toda nuestra judicatura en más de 150 años y que coincidió con el lanzamiento de la reforma procesal penal allá por el año 2000-2002, coincidió con con la consolidación de la Academia Judicial. Entonces, tenemos jueces en lo penal extraordinariamente profesionales. Yo diría que es de las justicias que mejor funcionan en Chile comparativamente con otras, en términos de su rapidez, de su profesionalismo. Entonces veo muy difícil que un juez se sienta amedrentado en uno u otro sentido, ya sea presionado porque el gobierno de turno fue quien había nominado, digamos, el presidente actual al señor Monsalve como subsecretario, o presionado ahora por la opinión pública para hacer cualquier cosa que se aleje de lo que mandata la Constitución y las leyes. Así que, en ese sentido, yo creo que la ciudadanía puede estar tranquila. Vamos a tener una decisión que podrá ser correcta o incorrecta. Los jueces no son, digamos, pueden equivocarse de buena fe. Y para eso están las instancias de apelación correspondientes. Pero veo difícil imaginar que el juez de garantía, que lo vimos actuar muy profesionalmente el primer día de la audiencia de formalización, tome decisiones presionadas. Javier, y de acuerdo a los antecedentes que se han ventilado, sobre todo la exposición que hizo el Ministerio Público en el comienzo de esta audiencia, ¿cuánto aumenta la gravedad del caso el hecho de que haya sido cometido por un funcionario público de alta jerarquía, además en este caso? Al día de los hechos era la máxima autoridad del Ministerio del Interior. ¿Eso aumenta la apreciación del caso o podría aumentar las penas que pueden pesar sobre Manuel Monsalve? Es muy importante su pregunta porque quisiera primero precisar, estamos ante un delito grave. O sea, en Chile, la violación tiene una pena particularmente grave, incluso estoy comparando, por ejemplo, con países europeos. Es bastante alta, ya muy alta. Estamos hablando de alguien que arriesga prisión entre 5 y 15 años. Por otra parte, efectivamente, imaginemos que el señor Monsalve, que tiene presunción de inocencia hasta que se dicte condena en su contra, si es que se dicta condena en su contra, tiene irreprochable conducta anterior, que sería algo que obviamente podría reducir el rango de la pena, pero por otra parte, efectivamente existe un agravante de la responsabilidad penal para las altas autoridades. Así que finalmente esto va a ser algo muy largo, no digo excesivamente largo en términos de semanas, pero sí de meses. Va a ser muy complejo este caso. Es un caso que por la connotación pública que genera, va a tomar tiempo en que siga la investigación. Recordemos, la formalización es formalización de una investigación. El Ministerio Público va a seguir investigando. Y entonces queda mucho tiempo a la pregunta que usted hace hasta el momento que se van a enfrentar otro tribunal. Eventualmente esto va a ir a juicio. En ese momento una vez que si se dicta condena, si se considera que es culpable de los ilícitos que se le imputan al señor Monsalve, recién ahí, en la etapa, digamos, de determinación de la pena, se va a apreciar, digamos, tanto atenuantes como agravantes. Y ciertamente ser una alta autoridad pública podría jugar como agravante.
Ya, Javier, y desde su punto de vista hay varias cosas, varios elementos que están sobre la mesa en torno a este caso, algunos fueron expuestos por el fiscal Armendáriz, pero también muchos se preguntan y dicen, bueno, aquí también hubo infracciones a la ley de inteligencia, hubo una eventual obstrucción a la justicia con el intento de ver o de alterar las cámaras. ¿Ese es otro caso o ese caso, el de la ley de inteligencia, obstrucción a la justicia, debería aparecer también acá aparejado al relato que ha hecho ya el Ministerio Público? ¿O son dos cosas absolutamente distintas? Davor, son dos cosas absolutamente distintas. Lo que vimos el día eh, viernes pasado fue una formalización por dos delitos muy específicos de naturaleza sexual: violación y abuso sexual. Lo que me parece que demuestra la seriedad con que la Fiscalía está actuando. ¿Por qué digo esto? La Fiscalía acaba de acusar al señor Monsalve, sea por decirlo así, circunscrito a los delitos de naturaleza sexual, que son los que fueron denunciados por la víctima. Y diría yo que todo lo demás, la posible obstrucción a la justicia, la violación a la ley de inteligencia, son cuestiones que, de considerarse que hay antecedentes suficientes, van a ser objeto de otra imputación, de otra formalización. Va a ser así, por decirlo así, un segundo caso totalmente distinto a este, y me parece muy ordenado. ¿Con otros fiscales, con otros intervinientes, todo distinto? Exactamente. Por supuesto, los abogados de la defensa pueden ser los mismos, pero me parece que es muy ordenado haberse circunscrito al delito más grave en términos de lo que es la violación de una mujer, la eventual violación de una mujer. Pero también es una cuestión de probar, por decirlo así, la violación a la ley de inteligencia o una eventual obstrucción a la justicia, es una cuestión sumamente compleja, que va a tomar más tiempo, pero que no descartó para nada. Ya, Javier, y respecto a lo que hemos conocido este fin de semana, apareció ayer en la prensa, lo publicó The Clinic, la declaración del presidente Gabriel Boric, y hoy día muchos abogados debaten, abogados de la plaza, incumbentes en varios casos, debaten si es que el presidente Gabriel Boric eventualmente incurrió en algún tipo de omisión por no haber hecho una denuncia en torno a la ley de inteligencia, a sabiendas de que, de acuerdo a su propio relato, Manuel Monsalve le contó que había utilizado las cámaras, que había mandatado a la PDI para revisar, para mirar qué es lo que había pasado. Desde su punto de vista, ¿el presidente Boric incurrió en algún error, omisión, cometió algún tipo de delito? La impresión es que estamos en una etapa demasiado temprana, por decirlo así, para tener una claridad al respecto. Voy a plantearlo de la siguiente forma. A ver. El presidente de la República al principio se planteó que debía haber denunciado la violación, al haber tenido el posible delito de violación y abuso sexual. Habiendo ya estado denunciado, en ese caso ya rápidamente se descartó la obligación de denunciar cuando algo ya está denunciado, que es lo que él entendía. En términos de la posibilidad de una obstrucción a la justicia en materia de lo que es la ley de inteligencia, o eventualmente esos otros delitos de obstrucción a la justicia, la obligación de denunciar, no es claro que el presidente de la República tenga la misma, por decirlo así, esté puesto a la misma deberes funcionarios, como ha planteado el abogado Cordero de la Universidad Católica del Paraíso. Pero es algo que ciertamente es muy temprano para precisarlo con claridad. Yo creo que, insisto, todo el foco ha estado este fin de semana en lo que es la violación y el abuso sexual, la imputación de aquello. Todavía no tenemos siquiera una denuncia por violación a la ley de inteligencia. Entonces es muy temprano para, sin haber eso, hay que establecer que, uno, existió ese delito, y dos, por tanto, que había la obligación de denunciarlo. Ya, eso en el caso del presidente Gabriel Boric. También hoy día se conoce, lo publica el diario El Mercurio, el testimonio de Gabriel de la Fuente, que era el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, y él cuenta ahí en el relato que le hizo al fiscal Armendáriz que él sí se enteró de propia voz de Manuel Monsalve el 10 de octubre de estos hechos. La denuncia se realiza el 14. Él sí incurrió en algún error, en una omisión, al enterarse de propia voz de la persona que está denunciada, debió haber actuado haciendo una denuncia, instruyendo un sumario, haciendo algo más. Acá tenemos el caso de un subordinado, que tendría que... Un subordinado no puede hacer un sumario respecto de su autoridad superior jerárquica, pero una denuncia es algo que posiblemente debió haber hecho. Pero insisto, tengo pocos antecedentes en este momento para llegar a una conclusión clara al respecto. Es muy temprano todavía, porque, insisto, el foco ha estado hasta ahora
en el tema de la violación y el abuso sexual. Pero de formalizarse una acusación por violación de la ley de inteligencia o una obstrucción a la justicia por parte del ex subsecretario Monsalve, ciertamente que el foco ahí va a caer muy fuertemente en si De la Fuente debió o no haber denunciado. Ya, para eso va a ser primordial, abogado, que el Consejo de Defensa del Estado tome cartas en el asunto, se haga parte, se querelle, intente una persecución en contra de Manuel Monsalve. Yo creo que si la investigación de la Fiscalía avanza en el sentido de una posible obstrucción a la justicia por parte de un alto funcionario como lo era Monsalve, o la violación de la ley de inteligencia por parte de quien tenía la obligación primordial de aplicar esa ley de inteligencia, ciertamente uno esperaría que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte. ¿Cuánto va a ayudarle al señor Monsalve el hecho de tener una irreprochable conducta anterior, no tener ningún antecedente? Tiene 59 años, es un médico, fue 4 veces diputado, era una de las más altas autoridades de la República al momento de los hechos. ¿Eso lo ayuda al tener un buen currículum? ¿Se pondera de alguna manera frente a la justicia? ¿O los hechos son tan graves que ni la irreprochable conducta anterior hace mella a las penas altas a las que se expone? En su pregunta hay dos cuestiones que yo creo que es importante distinguir. En primer lugar, el ser una persona destacada es perfectamente irrelevante, a mi juicio, en relación a posibles rebajas de la responsabilidad penal. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que se considere su irreprochable conducta anterior. No hay algo así como una posible rebaja extra de pena por haber sido alguien destacado o profesional o por haber sido una alta autoridad del país. Por el contrario, diría yo. Se pide más de las autoridades que de los ciudadanos. Pero en todo caso deben ser tratados igualmente por la ley. Dicho esto, efectivamente es una atenuante relevante de tener una irreprochable conducta penal anterior. Y eso lo tiene el señor Monsalve. Pero si se acreditan los delitos más graves, particularmente el delito más grave, violación, estamos hablando de la posibilidad de que, y en el caso de que no se considere un agravante por ser una alta autoridad pública, es posible que se reduzca en alguna medida la pena de cárcel, pero estamos hablando de una persona que igual, aun cuando tuviera la atenuante, va a estar enfrentada digamos, de ser condenada a un periodo importante de privación de libertad en la cárcel. Javier, y de acuerdo a lo que usted ha podido ver, que hemos conocido además todo el país, ¿cuál es la prueba fundamental en contra de Manuel Monsalve? Porque ha aparecido las declaraciones de mucha gente, muchos hablan del testimonio clave del taxista, del conserje, hay cámaras, pero finalmente nadie sabe lo que pasó al interior de ese dormitorio porque no hay ningún tipo de cámara al interior de esa pieza del hotel. Hoy día, ¿cuál es la prueba indirecta que le da contexto al caso que para usted es la más dura en contra del ex subsecretario? Yo diría que hay dos cosas importantes ahí. Estos casos son extremadamente difíciles de probar. La violación muchas veces se transforma en la palabra del potencial victimario contra la víctima. Entonces, es complejo y siempre es muy importante todos los antecedentes que rodean. Yo diría que lo que hace que es más devastador desde el punto de vista de una prueba, y que lo mencionó el fiscal en la audiencia de formalización, es el hecho de la contradicción del imputado, señor Monsalve, de no recordar nada y de haber sido la contradicción entre esto y el hecho de que tanto un taxista como personal del hotel donde él reside plantea que lo vio en un estado suficientemente alerta como para poder tomar del brazo y la cintura a la presunta víctima, que sí estaba totalmente en estado de ebriedad, y llevarla a su residencia. Esto porque la imputación, digamos, el tipo específico de violación que la Fiscalía está persiguiendo es una modalidad en que está por encontrarse la víctima sin sentido, sin sus sentidos para poder dar un consentimiento al acto sexual. Entonces me parece a mí que esa contradicción entre el señor Monsalve planteando que él no recuerda nada de esa noche, con varios testigos que lo vieron en un estado suficientemente alerta como para evitar que se cayera, digamos, la víctima a la entrada del hotel, sujetándola de su cintura y de su brazo, y luego bajar a pedir una llave, etc.
hacen plausible, junto con evidencia que tendrá que investigarse en las próximas semanas, que complementen, pero básicamente yo creo que eso es lo más devastador hoy día, que él planteó una versión que entiendo hasta el día de hoy la sigue manteniendo, de una total falta de alerta por su parte, de haber perdido la conciencia completamente esa noche, y que eso aparentemente no habría sido así, lo que le da credibilidad entonces a la versión de su potencial víctima. Abogado Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender lo que vamos a vivir, conocer también en las próximas horas en este caso tan mediático, tan importante y tan doloroso para el país, como lo han dicho muchas autoridades. Que esté muy bien. Justo, favor, que esté muy bien. Buenos días. 9 de la mañana con 9 minutos, vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa.